Bueno, Listo, ok, ya está grabando. bueno, muy buenos días para todos. Pasándola con friecito, bien rico, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo, que es la tosis palpebral, a cargo del doctor Juan David Celades, residente de primer año del programa de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, Oftalmología y Clínica de Oftalmología de Cali. Bienvenido, Juan David. Muchas gracias, doctor. Entonces, buenos días para todos. Como dijo el doctor, mi nombre es Juan David Celades. Vamos a hablar de tosis palpebral el día de hoy. Entonces, ¿qué es la tosis palpebral? Va a ser una posición anormalmente baja del margen del párpado superior con los ojos en posición primaria. Va a ser uno de los diagnósticos más frecuentes en oculoplastia y la posición del párpado superior va a ser importante para la expresión facial. Vamos a hacer un repaso pues muy breve de la anatomía porque esto ya lo repasamos con más detalle en la charla pasada. Entonces, el párpado superior va a reposar justo sobre el limbo o 1 milímetro por debajo de este, mientras que el párpado inferior pues va a reposar exactamente sobre el limbo inferior. La apertura palpebral va a ser la distancia entre los dos márgenes, que en promedio va a ser de 9 a 10 milímetros. Y como sabemos, la distancia margen reflejo va a ser esa distancia que hay entre el margen del párpado y el reflejo luminoso corneal. Lo normal de esta distancia margen reflejo en el párpado superior es que sea de 4 a 5 milímetros, como veremos más adelante. Existen entonces tres retractores, como habíamos visto en la charla pasada. Tenemos el elevador del párpado superior, el músculo de Müller, y un retractor que podría decirse que es secundario, que va a ser el músculo frontal. Entonces, el elevador del párpado superior va a ser el retractor, digamos, primario o más importante y tiene que ver con la elevación voluntaria del párpado superior. Este se va a encontrar soportado, como vemos en la imagen, por un ligamento que se llama el ligamento de Whitnall cuando sale a través de la apertura orbitaria. A medida que este va viajando hacia anterior, se va a convertir en la aponeurosis del elevador y esta aponeurosis se va a insertar en el aspecto anterior de la placa tarsal. También vamos a tener unas extensiones fibrosas de esta aponeurosis que van a atravesarme el músculo del orbicular para crear el pliegue del párpado superior, como veremos más adelante. Eh, el músculo de Müller va a ser el responsable de la elevación involuntaria en las situaciones de lucha o de huida por su inervación simpática. Se encuentra entre la aponeurosis del elevador y la conjuntiva, como vemos pues aquí en la imagen. Va desde el borde superior de la placa tarsal hasta donde la aponeurosis del elevador se va a fusionar con el músculo. La pérdida de la inervación de este músculo de Müller va a resultar entonces en una tosis leve asociada con el síndrome de Horner y el músculo de Müller me va a elevar los párpados más o menos de 2 a 3 milímetros. El frontal, como de pronto ustedes ya habrán visto en consulta, existen algunos pacientes que van a elevarme las cejas, los pacientes con tosis, para tratar de elevar un poco pues, el párpado, como es el caso pues, del paciente que vemos en la diapositiva en la cual la ceja del ojo derecho, que es el ojo que tiene, en el cual pues, tiene tosis, se va a encontrar más elevada que en el izquierdo. Entonces este frontal pues, va a actuarme como un elevador de la ceja, sin embargo también va a tener una función de retracción, pero un poco más débil del párpado superior. Por eso es que cuando vamos a evaluar los pacientes, debemos hacer o debemos bloquear pues la acción del frontal para tratar de evitar que este músculo nos dé una idea de que la tosis es menos severa, como vemos pues en esta imagen. Entonces, en cuanto a la clasificación de la tosis, existen pues como varios tipos de clasificación. Una de las más conocidas es, digamos, la clasificación en la cual se divide la tosis en congénita o adquirida. Sin embargo, esta es una clasificación pues que revisé en el texto en el cual me basé pues para preparar la charla del día de hoy y me pareció, digamos, muy práctica eh, para efectos pues del tratamiento. Entonces, eh, pues digamos que la gran mayoría de los niños van a tener una tosis congénita simple, mientras que la gran mayoría de los adultos van a tener una tosis involutiva. Y todas las otras tosis, pues que no me entren en estas dos categorías, se van a clasificar como tosis inusuales. Eh, entonces, la tosis congénita simple va a ser aquella tosis que se va a encontrar desde el nacimiento y que no se asocia pues con ninguna otra alteración y la podemos encontrar en niños
o en adultos a los cuales pues no se les dio tratamiento mientras eran niños, como vamos a ver más adelante. Y en este tipo de tosis vamos a encontrar la función disminuida del elevador. En la tosis involutiva, esta la vamos a encontrar únicamente en adultos y vamos a tener una función del elevador que va a ser normal o casi normal. Y en las dosis inusuales, pues podemos tener una gran variedad de causas, entre las cuales pues tenemos causas neurogénicas, miogénicas, mecánicas o traumáticas, entre otras. Y pues esta es una tabla, digamos, donde encontramos pues varios tipos de tosis pues inusuales, entre las cuales tenemos, por ejemplo, causas neurogénicas como una parálisis del tercer par, la miastenia gravis. Tenemos también causas miogénicas como la oftalmoplegia crónica progresiva externa, casos pues de pseudotosis, pues entre otros. También podemos hacer una clasificación de acuerdo al grado de la tosis. Podemos tener pues pacientes que no tengan ningún grado de tosis o una tosis leve que es una caída del párpado menor de 2 milímetros, una moderada que es una caída de aproximadamente 3 milímetros o una severa que es una caída pues mayor o igual a 4 milímetros donde ya hay un compromiso pues del eje visual. Entonces, esto es adelantándonos un poquito pues digamos como a la parte del tratamiento, pero ¿por qué es importante esta clasificación? Porque de acuerdo al análisis que hagamos pues de la función del elevador, pues vamos a darle tratamiento al paciente. Esto lo vamos a ver con un poquito de detalle más adelante, pero para que tengamos esta idea, cuando la función del músculo elevador es normal, probablemente nos encontremos ante una tosis involutiva y cuando está disminuida, probablemente nos encontremos ante una tosis congénita. Entonces, cuando la función del elevador es normal, tenemos dos alternativas quirúrgicas, una que es hacer un avance de la aponeurosis del elevador y la otra que es hacer una conjuntivo mielorectomía. Mientras que cuando está disminuida, pues la alternativa que tenemos va a ser la operación de suspensión frontal. Entonces, la tosis congénita simple, como les decía, va a ser esa tosis que ocurre desde el nacimiento. Vamos a ver pues cómo en estos casos pues digamos que no se encuentra otra alteración pues aparte de, de esa función disminuida pues del músculo elevador y en este caso pues va a existir digamos una atrofia o una distrofia pues del músculo elevador. A menudo pues en la cirugía se puede encontrar como infiltración grasa de este músculo, por lo cual pues este músculo va a ser débil y no va a cumplir su función apropiadamente. Y entre más pobre sea esa función del músculo elevador, pues más caído se encontrará el párpado, encontrando pues casos tan severos como el de este paciente que vemos en la imagen. Dependiendo de esta función del elevador, también veremos si se forma o no un pliegue palpebral cutáneo y digamos que más que pensar que el párpado superior no se eleva correctamente, en realidad este músculo pues que se va a encontrar fibroso y atrofiado, pues no se va a mover correctamente, ni en la mirada hacia arriba ni en la mirada hacia abajo. Entonces, uno de los hallazgos característicos de estos pacientes, como ya veremos en el examen físico, va a ser la retracción palpebral con la mirada hacia abajo. Y esto último, pues es importante resaltárselo a los padres, porque hacer una cirugía pues, de acortamiento de este músculo, pues me puede aumentar esta retracción palpebral en la mirada hacia abajo. Eh, y también aquí es importante resaltar que en muchos casos la tosis va a ser bilateral, sin embargo, va a ser asimétrica y pues los padres probablemente se van a quejar solo de la tosis de uno de los ojos del paciente, pero cuando hacemos la evaluación nos damos cuenta que también el otro ojo presenta cierto grado de tosis. Este es, pues, es el paciente que vimos en la imagen anterior, ya después del posquirúrgico 8 días. Y esta es una paciente donde vemos pues también después del postquirúrgico cómo queda con una retracción cuando hace la mirada hacia abajo, que digamos que esto es normal pues de esta patología. Estos son entonces los hallazgos que uno debería encontrar en una tosis congénita. Vemos entonces cómo hay un borramiento pues del pliegue cutáneo palpebral en la imagen superior izquierda, como cuando el paciente mira hacia abajo, vemos que el párpado del lado derecho pues no baja tanto como el del izquierdo, entonces vemos cómo se produce una retracción que en este caso pues no es muy severa y cómo la función pues del músculo elevador en la imagen inferior pues se encuentra disminuida en comparación con el otro. En cuanto a la tosis involutiva, pues ya dijimos que esta se va a asociar con una función normal o casi normal del elevador
Y la teoría de por qué ocurre este tipo de tosis es porque se genera un adelgazamiento de la aponeurosis que se va a ir separando de la placa tarsal y por eso otro nombre con el que podemos conocer a esta tosis se llama la tosis aponeurótica. Eh, en este caso la función del músculo está normal, entonces eh, vamos a encontrar un pliegue palpebral más alto, como es en el caso pues, de este paciente en la imagen superior izquierda, donde el ojo izquierdo pues presenta cierto grado de tosis y se logra ver pues definido el pliegue. Eh, y esto ocurre porque esas fibras desinsertadas pues se van a encontrar elevadas. Recordemos que ese pliegue se va a formar por la parte de las fibras pues de la aponeurosis del elevador que me va a atravesar el orbicular. Y también en la mirada hacia abajo vemos como el ojo de la izquierda pues va a tener una caída mayor del párpado, ya que se va a encontrar digamos un poco más laxo, un poco más largo. Eh, y vemos como cuando el paciente mira hacia arriba pues tiene una función adecuada del elevador. Estas dosis también pueden ser bilaterales y pueden encontrarse pues de forma asimétrica. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de nosotros al momento de evaluar a estos pacientes? Inicialmente pues vamos a clasificar el tipo de tosis, vamos a descartar todo aquello que nos haga pensar en una tosis inusual, vamos a elegir el tratamiento y vamos a evaluar todos aquellos factores que nos pueden modificar el tratamiento. ¿Cuál es la historia clínica que debemos hacer en el niño? Entonces, la primera pregunta que debemos hacernos es si es una tosis congénita simple y recordemos que estos niños entonces van a tener una tosis sin otras alteraciones sistémicas u oftalmológicas pues asociadas. Luego debemos preguntarnos entonces si este paciente tiene esa tosis de nacimiento, porque cualquier aparición de la tosis luego del nacimiento nos debe hacer pensar en otra cosa. Y si es unilateral o bilateral, recordemos que usualmente pueden ser bilaterales, pero asimétricos. Sin embargo, es posible que los padres no detecten pues esto, como les decía. Y hay unas preguntas que en caso de que su respuesta sea positiva nos pueden hacer pensar en una tosis inusual, como son si el párpado cambia de posición durante el día, si alguna vez pues se encuentra abierto, si hay un cambio de posición con los movimientos de la mirada al masticar o al succionar. Entonces, cualquier tosis de cualquier paciente, digamos que va a empeorar cuando el paciente está cansado, pero no es normal que encontremos una variación pues amplia durante el día. La variación extrema de la posición del párpado de un momento a otro puede hacernos pensar en unas tosis inkinéticas, que son tosis en las cuales digamos que el movimiento pues del párpado va a estar asociado con el movimiento pues anormal de otro músculo. Entonces, por ejemplo, existen tosis asociadas a los movimientos de la masticación o al succionar, que se conoce como el síndrome de Marcus-Ghosn, en el cual pues hay una inervación aberrante que me va a generar un movimiento del párpado cuando la persona mueve la mandíbula. Eh, las tosis asociadas con los movimientos con los cambios de la posición del ojo pueden ser causadas por regeneraciones aberrantes del tercer par y también son importantes los antecedentes familiares. Por ejemplo, la historia de tosis en la familia nos puede hacer pensar en un síndrome de blefarofimosis, en el cual pues hay tosis, epicanto inverso y telecanto, como vemos pues aquí en la imagen del paciente. Y también algunos síndromes genéticos se van a acompañar de tosis, por lo cual es importante evaluar pues también las fases del paciente y preguntarle a los padres si existe algún retraso en el desarrollo. En cuanto a la historia en el adulto, entonces va a ser muy similar a la que hicimos en el niño. Sin embargo, otra de las cosas que es importante preguntarle al paciente va a ser el efecto que tiene la tosis en la visión. Hay que preguntar si fue adquirida o si ha estado presente desde el nacimiento, en qué momento apareció la tosis y qué tan rápido progresó la tosis. Como les decía, la gran mayoría de los adultos van a tener una tosis adquirida y de estas la más frecuente va a ser la tosis involucional. Muchas veces va a ser difícil identificar la aparición exacta, pues porque esto va a ir evolucionando pues de forma gradual. Y la aparición aguda de una tosis pues nos debe hacer pensar en otro diagnóstico distinto pues al de una tosis involutiva. Ocasionalmente un adulto con tosis congénita preexistente va a consultar y nos va a referir cómo estaba empeorando con el tiempo o simplemente pues quiere una solución para su problema. Se pueden revisar pues las fotos del paciente en su niñez en caso pues de que no sea como muy claro el antecedente. Y es importante pues recordar precisamente esto, que la tosis congénita va a persistir en el adulto si no se maneja.
Este caso que vemos pues ahí en la diapositiva fue un caso que le llegó al doctor Quintero, que era de un paciente pues como ven ya pues de una edad un poquito más avanzada, que refería pues que tenía estatosis desde el nacimiento. Sin embargo pues decidió consultar para su manejo. Como vemos pues esa tosis muy severa que ya le tapaba el eje visual al paciente, y aquí vemos el resultado después de la cirugía, que en una valoración 8 días después. Adicionalmente, pues debemos evaluar los factores que podrían llevarme a otra alternativa quirúrgica, diferente pues a la del avance de la aponeurosis del frontal, que era la que les decía que más se utiliza, en especial en aquellos pacientes que me puedan desarrollar exposición. Y por eso debemos preguntarle al paciente si de pronto ha tenido alguna cirugía previa de párpados, porque esto me va a incrementar el riesgo de la oftalmos y va a hacer que la cirugía sea más difícil. Si tiene síntomas de ojo seco, porque pues esto, digamos, la exposición me puede empeorar esta patología. Y si hay historia de parálisis facial, porque el paciente pues puede quedarme con pobre parpadeo y un posible lagostamos luego de la cirugía, así como las expectativas que tenga pues el paciente, que hay que explicarle muy bien, digamos, cuál puede ser el resultado y pues tomar las fotos. Entonces, ¿cómo debe ser esa evaluación? Pues digamos, del examen oftalmológico, pues debe hacerse un examen oftalmológico completo, evaluar la lateralidad de la tosis, si es unilateral o bilateral, cuál es la posición del párpado superior, evaluar las pupilas, los músculos extraoculares, hacer un cover test, bloquear la acción del músculo del frontal, evaluar la función del elevador, la distancia margen reflejo, evaluar si hay algún hallazgo que nos haga pensar en una tosis inusual, evaluar cómo se encuentra la superficie ocular y si hay signos de resequedad, cómo está el fondo de ojo, porque puede haber otras causas que nos estén disminuyendo la visión que no sea la tosis, hacer un test de fenilefrina, que lo vamos a ver más adelante, y pues la toma de las fotos. Entonces, ¿cuáles son, digamos, como esos aspectos más importantes que debemos evaluar pues al momento del examen de los párpados? El autor les da este nombre que es de signos vitales de los párpados, y van a ser todos estos elementos que nos van a permitir saber si un párpado se encuentra sano o enfermo, que son la distancia margen reflejo, evaluar la función del elevador, la altura del pliegue cutáneo palpebral y su profundidad, y el exceso de piel en el párpado superior. Entonces, lo primero que vamos a evaluar nosotros es la distancia margen reflejo. Como dijimos, para evaluar esta distancia margen reflejo, como vemos en la imagen, se debe bloquear la acción del músculo frontal, porque este me puede evaluar, me puede elevar, perdón, más el párpado, y el paciente debe estar relajado para que no nos vaya a alterar la medición, porque el paciente puede llegar de pronto un poco ansioso, y con los ojos, digamos, más abiertos pues de lo normal por esa acción del músculo de Müller que ya les había comentado. Entonces el paciente debe estar en una posición cómoda, pero también se debe tener cuidado al momento de bloquear el frontal, de no empujar el párpado superior pues hacia abajo y aumentarnos el defecto. Entonces la distancia margen reflejo 1 va a ser la distancia que hay desde el margen del párpado superior hasta el reflejo luminoso corneal. Y lo normal es que sea de 3,5 más o menos 1 milímetro, aunque en otros textos lo van a encontrar como de 4 a 5 milímetros. Este paciente, pues como vemos, tiene una tosis muy evidente en ambos ojos, de pronto es un poquito más severa en el ojo derecho, y como vemos que no encontramos pues un reflejo luminoso corneal, pues este paciente tendría una distancia margen reflejo de cero. La apertura palpebral, digamos que es una medida que se puede utilizar y que en promedio va a ser de unos 9 a 10 milímetros. Sin embargo, aquí en este punto es importante no olvidar que, por ejemplo, una malposición palpebral como un ectropio involutivo podría darnos una apertura palpebral con una medida aparentemente normal, sin que esto me descarte una tosis. Como vemos entonces, eh, pues para que la medición de esta apertura palpebral tenga un valor clínico, el párpado inferior pues debe estar en una posición normal. Y es por lo anterior que digamos que ya no se utiliza tanto la apertura palpebral, al menos en estos casos, sino que se ha ido reemplazando más por la distancia margen reflejo, que es una medida un poco más objetiva. En cuanto a la función del elevador, en esta vamos a evaluar la excursión del párpado superior desde la mirada extrema hacia abajo, como vemos en el paciente, hasta la mirada extrema hacia arriba. Normalmente va a ser de unos 15 o de unos 15 milímetros o más, y al igual que hicimos en la medición anterior y como vemos en la imagen, siempre debemos bloquear la acción del frontal.
y no debemos permitir que el paciente pues nos eleve la cabeza cuando estamos haciendo este tipo de mediciones. Adicionalmente, pues se podría valorar la velocidad de excursión del elevador y pues con esto descartar pues también que no vaya a ser una causa miogénica. Entonces, ¿qué es lo normal? Lo normal es que mida más de 15 milímetros, sin embargo, en algunos textos se encuentra que lo normal es que la función del elevador vaya de 15 a 12 milímetros, o de 15 a 9, o incluso pues que sea mayor a 10 milímetros. Aquí digamos pues que hay como mucha variación. Eh, y el pliegue cutáneo del párpado superior, entonces se va a medir la altura desde el margen palpebral hasta que se forme pues este pliegue en la parte cutánea pues del párpado. Y como les decía, este pliegue se va a formar pues por la tracción de la aponeurosis del músculo del elevador, y la altura va a variar entre individuos, pero en promedio va a ser de 6 a 8 milímetros en hombres y de 8 a 10 milímetros en mujeres. Eh, digamos que un músculo elevador débil, como ya hemos visto, me va a generar menos tracción sobre la piel, lo que hace que el pliegue vaya a ser menos definido, poco pronunciado o incluso pues llegue a estar ausente. Y esta medición va a ser importante por tres razones. Entonces, en primer lugar, nos ayuda a distinguir qué tipo de tosis tiene el paciente, da un estimado de la función del elevador y también va a ser muy importante para proveerme un sitio para hacer la incisión inicial en la mayoría de las cirugías de tosis. En cuanto a la valoración pues, de la piel del párpado superior, debemos determinar si existe un exceso de piel en el párpado superior y si este exceso de piel se debe precisamente a esto o si está más bien explicado por una caída de la ceja o si se presentan, digamos, ambas situaciones. Y esto es importante porque en el mismo tiempo quirúrgico en ocasiones es posible hacer una blefaroplastia junto con la corrección de la tosis. eh, la cantidad de la piel varía entre individuos, pero en promedio podríamos decir que es más o menos de unos 20 a 30 milímetros. Entonces, si valoramos al paciente que parece con piel redundante, pero vemos que la cantidad de piel es normal, probablemente la causa de esa redundancia sea una tosis de ceja que le dé esta apariencia pues al paciente. Entonces, en cuanto al examen físico en el niño, como ya dijimos, la tosis congénita simple va a tener una función del elevador disminuida y con frecuencia va a tender a ser bilateral pero asimétrica y por eso debemos hacer la medida de la distancia margen reflejo uno pues en ambos ojos. Eh, si hay función del elevador disminuida, pues vamos a encontrar este pliegue palpebral que está atenuado o ausente. Siempre debemos valorar la agudeza visual para descartar la presencia de ambliopía que requeriría pues un tratamiento un poco más temprano en estos niños y cualquier anormalidad ocular asociada puede relacionarse pues con algún síndrome que debemos evaluar. También hay que evaluar pues la apariencia del niño, a ver si tiene alguna fase sindrómica. Y la motilidad es importante porque hasta en un 5% de estos pacientes con la tosis congénita pues van a tener una debilidad del recto superior, pero como decimos pues no deberían de encontrarse otras alteraciones asociadas. Cualquier movimiento pues asociado con el movimiento del párpado y el movimiento de algún otro músculo extraocular pues debería hacernos pensar en una regeneración aberrante del tercer párpado. Y si queremos descartar pues el síndrome de Marcus-Gohn que ya se los expliqué anteriormente, le podemos pedir al niño que nos abra y nos cierre la boca y observar si hay movimiento de los párpados con esto. Para definir la cirugía necesitamos saber entonces si la función del elevador es mayor a 4 milímetros, en cuyo caso podríamos realizar un avance del elevador, pero si es menor a 4 milímetros ya la alternativa quirúrgica que nos queda es una suspensión frontal. Y pues digamos en todos los pacientes, aunque no es tan frecuente en niños, pues debemos evaluar también si hay riesgo de exposición corneal, y evaluar pues si tiene de pronto antecedente parálisis facial, si tiene por el fenómeno de Bell, que no es tan frecuente pues en niños, lagoftalmos, por película lacrimal o pues exposición corneal como tal. En cuanto al examen físico en el adulto, entonces vamos a descartar que el paciente tenga una tosis involutiva, eh, y en este caso, pues como ya dijimos, en esta tosis involutiva el paciente va a tener una función del elevador normal y puede presentar una tosis bilateral que también puede llegar a ser asimétrica. Hay que evaluar la velocidad pues, de excursión del párpado, como les decía, si está alterada, esto nos puede orientar por una causa miogénica y vamos a encontrar esa altura del pliegue palpebral más alta de lo normal. Puede haber o no exceso de piel y en ocasiones, pues digamos que la elevación que vemos de la ceja, digamos, crónica, pues nos puede estar enmascarando un poco, pues como este exceso de piel. También debemos evaluar, pues, si hay tosis de ceja, todas estas cosas, digamos, que pueden coexistir, lo cual, pues,
va a ser más difícil la valoración. Eh, en cuanto a la expresión facial, también debemos valorarla. Si hay debilidad en los músculos de la mímica facial, podríamos pensar también en causas miogénicas. Y si hay movimientos pues, hiperkinéticos, podría ser por un espasmo hemifacial o una regeneración aberrante. La motilidad debería ser normal, al igual pues, que lo deberían de ser las pupilas. Y digamos pues que debemos descartar lo mismo que en los niños si existe algún hallazgo que nos haga pensar en una tosis inusual. Por definición, pues estos pacientes van a tener una tosis involucional con una función del elevador normal y en todos estos casos se puede corregir bien sea con un abordaje anterior o con un abordaje posterior. Y también debemos definir en este punto si el paciente pues requiere algún otro procedimiento asociado, como una blefaroplastia o una cejaplastia, pues entre otros. Y aquí sí es muy importante pues también el riesgo de exposición corneal, lo mismo evaluar si el paciente tiene un buen fenómeno de Bell, si hay oftalmos, si hay retracción del párpado inferior pues por cualquier causa. Adicionalmente, pues por una ley que ya vamos a ver más adelante, que es la ley de Hering, el paciente, digamos que podría presentar una caída del párpado del ojo sin tosis o con menos tosis cuando se opera el otro, y por eso también es importante hacer otro tipo de pruebas, como lo son la prueba de neocinefrina que ya vamos a ver. Y es muy importante explicarle al paciente que si hay otra causa que le está disminuyendo la visión, como una catarata o una maculopatía, pues entre otras, esta visión no se va a recuperar, sino que la cirugía va a ser, digamos, más estética. Entonces, aquí estamos viendo cómo se evalúa el fenómeno de Bell, pues el paciente, digamos que va a cerrar los ojos y nosotros vamos a tratar de abrírselos y vamos a ver pues en qué posición se encuentra pues la córnea para determinar si hay un riesgo de exposición corneal en caso de que el paciente quede con la oftalmos posterior a la cirugía. Eh, para la prueba de neocineprina vamos a usar gotas de fenilefrina que pueden ir del 2,5 al 10%, las cuales digamos que me van a estimular el músculo de Müller y vamos a encontrar un cambio similar al que se veía pues al que se vería con la conjuntiva Müllerectomía y digamos que de cierta forma eso me ayuda a definir pues si la conjuntiva Müllerectomía va a ser apropiada o no para el tratamiento. Eh, y digamos que esto va a ser útil no solo para definir si le sirve esta cirugía, sino para también valorar qué tanto se debe resecar pues de este músculo al momento de la cirugía para lograr pues elevar el párpado. ¿Qué hacemos entonces? Simplemente le tomamos una foto al paciente y luego le ponemos la gota en el ojo con mayor dosis, lo evaluamos 5 minutos después y vamos a evaluar pues, la altura del párpado superior. Si se eleva al menos 2 a 3 milímetros, consideramos que esa prueba es positiva y el paciente podría beneficiarse pues, de una conjuntiva mielorectomía. Y si es negativa, pues ya vamos a decirnos por la otra alternativa, que es hacer un avance de la poneurosis pues, del elevador. Y otra de las utilidades de esta prueba es predecir pues, la ley de Hering, que ya la vamos a ver con algo más de detalle. Entonces, esta fenilefrina pues me va a actuar sobre el músculo de Müller y pues me va a generar la contracción como ya les había dicho. Entonces, ¿qué es la ley de Hering? Digamos que esta ley establece que tanto los músculos extraoculares como los músculos elevadores de los párpados me van a recibir una inervación que va a ser igual y simultánea en ambos ojos para que, digamos que se pueda realizar pues un movimiento binocular coordinado. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un ojo con tosis, el cerebro digamos que va a tratar de compensar esa tosis aumentando la estimulación del músculo elevador del párpado afectado. Sin embargo, este aumento pues en la estimulación nerviosa también va a afectar el otro ojo, por lo que el otro ojo se puede encontrar un poco más elevado de lo normal. Entonces, en algunos casos, cuando se corrige quirúrgicamente la tosis de un ojo, el otro párpado puede descender, digamos, de forma inesperada, debido a que esa inervación excesiva que tenía, pues se va a reducir. Eh, y pues para este caso, entonces digamos que es importante hacer esta evaluación y definir si se hace una cirugía bilateral o explicarle al paciente que existe pues el riesgo de que se caiga el párpado del otro lado posterior a la cirugía y pues hacerlo en un segundo tiempo quirúrgico la corrección del otro párpado. Aquí vemos pues un video que me facilitó también el doctor.
Entonces, pues como vimos en este video, inicialmente se le aplicó la gota pues al paciente en el ojo derecho y vemos como hay una caída del párpado superior izquierdo, por lo cual pues digamos que ahí se presenta la ley de Hering y pues este paciente se beneficiaría de hacer una cirugía bilateral. Eh, entonces ya al momento del tratamiento lo primero que debemos hacer es documentar la necesidad de la cirugía. Si bien digamos que esto lo podríamos hacer pues por clínica, tanto por historia clínica como por el examen físico, yo creo que no son ajenos pues a la situación del país y en muchas otras partes lo piden y nos van a solicitar pues unos campos visuales para demostrar que en efecto pues se le está alterando la visión al paciente y también es importante anexar pues a la historia clínica y a toda esta parte las fotografías del paciente como para soportar las pruebas. Hay que discutir pues los riesgos con el paciente, hacer pues un consentimiento informado, explicarle qué riesgo de asimetría, de retracción y de exposición corneal, que puede haber una hipo o una hipercorrección, que se puede generar la tosis del ojo contralateral por ley de Hering, pues como ya les explicaba, y pues ya digamos unos casos un poquito más dramáticos, pero pues que uno siempre tiene que ser un poco exagerado pues en el consentimiento y explicarle qué riesgo pues de ceguera o por riesgo de muerte al menos por la parte anestésica del paciente. Eh, y como les decía, entonces digamos que la pregunta aquí fundamental o la pregunta pues más importante que debemos hacernos para decidirnos por un manejo u otro va a ser la función del elevador. Entonces, si el paciente tiene una buena función del elevador, es decir, pues que tenga una función mayor pues a 10 milímetros, vamos a evaluar entonces ese grado de tosis. Si la tosis o el párpado pues tiene una caída mayor a 2 milímetros, definitivamente pues la cirugía que debemos utilizar es la del avance de la aponeurosis del elevador. Mientras que si esa cirugía es menor a 2 milímetros, podríamos utilizar la conjuntivomilerectomía. Si tenemos una función que está disminuida, que sea menor a 10 milímetros, entonces vamos a evaluar qué tan mala está esa función. Si la función es mayor a 4 milímetros, podríamos realizar también una cirugía eh, de avance de la aponeurosis, que aquí la pone pues como resección o aplicación del elevador, o la otra alternativa en caso de que sea ya menor a 4 milímetros, es decir, una muy mala función, pues va a ser hacer una suspensión frontal. Entonces vamos a hablar en primer lugar de la cirugía de avance del elevador. Esta pues va a tener los siguientes pasos. Vamos a preparar al paciente, hacemos una incisión en la piel, vamos a identificar la aponeurosis del elevador, exponemos el tarso, vamos a hacer un avance de la aponeurosis del elevador y luego vamos a ajustar la altura y el contorno palpebral y finalmente vamos a cerrar. Ya se los voy a explicar con un poco más de detalle. Entonces, en primer lugar, pues simplemente hay que ponerle anestesia tópica al paciente, vamos a marcar el pliegue palpebral superior y si digamos existe duda en esto, podemos pedirle al paciente eh, que mire hacia arriba y hacia abajo para ver en qué zona se forma el pliegue y marcarlo. Y digamos que en este caso, si se piensa también en hacer una blefaroplastia en el mismo tiempo quirúrgico, se debería marcar el punto pues donde se va a hacer la blefaroplastia. Eh, Luego pues de hacer las marcas, que digamos que esto es como una de las partes más importantes para podernos guiar en la cirugía, ya se puede proceder pues con la sedación y la inyección del anestésico local. Después vamos a hacer la incisión como vemos en la imagen y se puede poner una sutura de tracción o no en el tarso dependiendo pues de las preferencias del cirujano. Luego se va a tensar la piel en ambos lados y se procede pues a realizar el corte con el bisturí. Eh, entonces vamos a identificar en primer lugar, digamos que el músculo orbicular, vamos a hacer una incisión en este y esta incisión debería de estar más o menos unos 5 milímetros por encima de la incisión que hicimos en la piel. Vamos a levantar el septo como vemos en la segunda imagen para acceder a la aponeurosis pues, del elevador. Entonces, se hace la apertura pues, del septo levantándolo y vamos a cortar lo que esto se puede cortar pues, de varias formas. Aquí lo están cortando con una tijera de Westcott. Vamos a encontrar la grasa aponeurótica y la vamos a disecar. Eh, Luego entonces vamos a desinsertar la aponeurosis del elevador de la superficie anterior del tarso y vamos a disecar el músculo orbicular en su tercio superior unos 10 milímetros. Y ya con la posición de la sutura, digamos que el punto en el que se haga va a ser el pico o el punto más alto del párpado superior
Y para, digamos, tratar de conservar pues el contorno palpebral, debemos de ser muy cuidadosos con este punto. Entonces, si el paciente, digamos que tiene una sedación suave, le podemos pedir que nos abra los ojos y ubicar bien en qué parte se encuentra ese pico o la parte más alta pues del párpado superior para tratar de conservar esa parte de la anatomía. Que recordemos que este normalmente se encuentra justo nasal a la pupila. Entonces se pasa ese punto de forma horizontal. eh, unos 3 milímetros inferior al margen tarsal superior y se pasa la aguja de unos 2 a 3 milímetros. Luego debemos pasar ambos brazos de la sutura a través de la parte posterior de la aponeurosis y se sale de unos 10 a 15 milímetros superior, dependiendo de qué tanto queramos nosotros levantar el párpado. Luego le vamos a pedir pues a nuestro asistente que nos baje la aponeurosis inferiormente contra el tarso y vamos a hacer un nudo temporal. Y aquí en este punto pues vamos a valorar al paciente y ver si estamos satisfechos con la altura y el contorno pues que tiene el margen palpebral. Si estamos satisfechos, entonces vamos a cortar ya el exceso de aponeurosis que tenemos y la meta es en estos pacientes que tengan una sobrecorrección de 1 milímetro, dejando el párpado justo sobre el limbo o ligeramente pues por encima, por encima de este. Entonces ya una vez se corta pues el exceso de la aponeurosis, pues podemos poner, digamos, una sutura adicional temporalmente si vemos que hay una caída también del párpado pues en esta zona. Y posteriormente pues ya vamos a proceder a hacer el cierre como tal. Como en niños, digamos que normalmente estas cirugías se van a hacer eh, con anestesia general, pues el paciente no nos va a poder colaborar, entonces digamos que aquí existen otras alternativas para saber qué tanto vamos a resecar o para saber, digamos, cuáles deben de ser las medidas. Entonces, una es simplemente preoperatoriamente evaluar cómo está la función del elevador y de acuerdo a eso calcular, o también con la distancia margen reflejo, como vemos pues en esta tabla de acá. Este pues es un ejemplo de una paciente que operó el doctor, a la cual pues se le hizo un avance de la poneurosis del elevador y vemos pues el resultado postoperatorio con un lagoftalmus pues mínimo en el ojo derecho. Eh, Posteriormente tenemos la conjuntivomilerectomía, entonces esta también va a tener unos pasos. Vamos a preparar al paciente, vamos a marcar el pliegue palpebral y dónde se encuentra el pico del párpado, vamos a vertir el párpado, se inyecta anestesia local, medimos qué cantidad, digamos, vamos a resecar del músculo, aplicamos el clamp, vamos a hacer una sutura entre la unión de la conjuntiva y el clamp, resecamos, cauterizamos y ya al final pues se anuda la sutura y se cierra. Entonces, como les decía, digamos que uno más o menos debe calcular pues cuánto se va a resecar del músculo de Müller y esto depende pues del grado de la tosis, aunque en promedio digamos que uno encuentra que se hacen resecciones pues de 8 o 9 milímetros, sin embargo también se puede calcular de acuerdo al grado de tosis como vemos pues en la gráfica. Este es un video donde están explicadas pues como la cirugía pues por pasos, que esto también me lo facilitó el doctor. Pues como vemos primero se inyecta pues anestesia local, se va a pasar pues la sutura de tracción palpebral ahí en el tarso. Se hace la exposición pues de la conjuntiva con el desmarres y vamos a marcar pues esa parte que vamos a resecar. Aquí vemos cómo se está colocando pues, el clamp de Tosiso a Cutterman, cómo se va a pasar esta sutura con puntos absorbibles justo en la parte donde se une el clamp con la conjuntiva para poder realizar posteriormente la disección.
Aquí pues se asegura y se fija la sutura y ya va a proceder a retirar pues esa parte que corresponde pues al músculo de miel. Y vemos ahí pues cómo finaliza la cirugía. Eh, Aquí está un ejemplo que esta paciente pues le hicieron una conjuntiva mielorectomía y vemos el resultado pues tan simétrico que se alcanzó al final. Y ya por último, pues vamos a hablar de la cirugía de suspensión del frontal. Entonces, esta cirugía pues no va a estar indicada, digamos, en pacientes con tosis congénita simple, que tengan pobre función del elevador, pero digamos que esta no es la única indicación. Cualquier paciente que tenga una pobre función del elevador puede ser candidato pues a esta cirugía de suspensión frontal. Se puede utilizar una gran variedad de materiales, como vamos a ver a continuación. Uno de los que, digamos, refieren, pues, como el gol estándar es el uso de la fascia lata autógena, que se va a retirar, pues, del muslo del paciente. O también se podría utilizar, pues, la fascia lata, pero tomada, pues, de un banco de tejidos. Sin embargo, muchos cirujanos, pues, se han decantado más por el uso de materiales aloplásticos, como son, por ejemplo, pues, las barras de silicona o el silástico, entre otros, ya, pues, que digamos que no es tan engorroso, pues, la toma de un tejido adicional para hacer este tipo de procedimientos quirúrgicos. Cuando es en niños, normalmente este procedimiento se hace en niños de unos 4 a 5 años, a no ser pues que el grado de tosis sea tan severo que nos haga pensar en que esa cirugía se debe realizar de una forma más temprana. Entonces, ¿cuáles son los pasos de esta cirugía? Vamos a preparar al paciente, hacemos las incisiones eh, en la piel, vamos a preparar la fascia lata o el material que vayamos a utilizar aloplástico, vamos a suturar la fascia o ese material pues al tarso, vamos a pasarlo a través de las incisiones que hicimos en la ceja, vamos a formar el pliegue palpebral y vamos a ajustar pues la altura y su contorno y si estamos satisfechos cerramos las incisiones. Entonces, digamos que en niños este procedimiento lo podemos hacer con anestesia general, pero cuando es en adultos es, digamos, un poco más fácil y se puede hacer con anestesia local y sedación. Vamos a marcar entonces la incisión del pliegue palpebral y en caso de que vayamos a hacer una blefaroplastia, pues también lo vamos a marcar en este punto. Y esto, digamos que se puede hacer en muchos niños y se puede hacer una blefaroplastia de unos 2 a 3 milímetros para tratar de evitar pues, que estos niños vayan a tener unos pliegues cutáneos pues, redundantes posoperatorios. Entonces, como vemos en la imagen, vamos a marcar tres incisiones en la parte frontal que van a tener más o menos una longitud de 4 milímetros. Va a haber una primera incisión que va a estar medial justo arriba pues, de la ceja y va a estar pues, medial al canto medial. Y vamos a tener otra que va a estar lateral y pues se va a encontrar lateral el canto lateral. Y la tercera incisión se va a hacer de 1 a 2 centímetros por encima sobre la línea de la ceja que va a estar alineada directamente con la pupila como vemos en la imagen. Entonces, posterior a hacer la marcación, inyectamos el anestésico local y pues preparamos al paciente para la cirugía. Esas incisiones que tenemos en la frente, digamos que las vamos a ir ampliando un poco más y vamos a hacer una disección hasta el periósteo, poniendo mucho cuidado de no lesionar pues, los paquetes neurovasculares. Eh, digamos que en este punto también pues, se podría hacer la blefaroplastia en caso pues, de que sea necesaria. Y vamos a buscar identificar el músculo del elevador usando la misma técnica que utilizamos en la del avance frontal. En este punto pues no me voy a detener mucho, esta, digamos que es como una imagen que muestra cómo se está tomando la fascia lata. Esto lo puede ser un cirujano, un ortopedista, incluso el autor del libro que revisé pues lo hacía él mismo. No sé qué tan fácil pues sea hacerlo en nuestros escenarios, pero como vemos entonces, digamos que a través pues, de reparos anatómicos van a identificar la ubicación de la fascia lata que se encuentra en el músculo en el muslo del paciente, perdón, se hace una incisión paralela y se va a identificar y se va a disecar pues esa fascia.
y vamos a cortar una tira más o menos de un ancho de 10 a 12 milímetros y una longitud de unos 10 a 15 centímetros. Luego de que se obtenga pues la fascia, la vamos a limpiar la superficie de la misma y con el bisturí se puede dividir en dos partes que a su vez las vamos a dividir en otras dos partes para obtener digamos cuatro tiras. Y existen dos técnicas que son la técnica de Fox y la técnica de Crawford o del doble triángulo. Entonces aquí vemos pues la primera que sería la de Crawford, que es la de la imagen superior eh, izquierda, o la de Fox que me va a formar como un pentágono, que es la de la derecha. Entonces, ¿cuál va a ser el siguiente paso una vez tengamos esa fascia o tengamos ese material? Entonces vamos a suturarlo eh, directamente pues al tarso. Para la técnica pues de Crawford se requieren pues dos tiras en cada párpado y se va a suturar la mitad de la tira en el tercio superior del tarso, en el punto donde encontramos pues el pico del párpado y luego se va a hacer otra sutura adicional que va a estar digamos justo donde se encuentra pues el limbo medial. Y la segunda sutura va a ir justo al lado de la primera y va a ir hasta el limbo lateral. Se va a pasar esta fascia o este material a través de la incisión, que va a ir posterior pues al septo orbitario y va a salir por las incisiones que vemos pues en la C. Eh, y esto lo podemos hacer pues con un portaagujas de Webster. Vamos a pasar pues los extremos mediales por la incisión medial y lateral respectivamente. Y como vemos, esta técnica pues me va a formar como dos triángulos entre el tarso y la ceja. Luego de hacer esto, pues vamos a hacer una tracción, vamos a evaluar el contorno de la ceja y si estamos satisfechos, se va a cerrar pues inicialmente la incisión del pliegue palpebral, si no, pues vamos a reposicionar estos puntos que hicimos en el tarso para lograr pues tener un acabado un poco más natural. A continuación, entonces, ya digamos que estamos satisfechos con esta parte, entonces vamos a anudar los extremos. eh, que pues, esto se va a hacer haciendo, digamos, un nudo cuadrado pues entre los dos extremos que tenemos pues ahí de las tiras y vamos a procurar pues que, como vemos en la imagen, que este margen palpebral se encuentre más o menos a la altura o al nivel del limbo. Cortamos un extremo de la fascia un centímetro más allá del nudo, como vemos pues en la imagen de la derecha, y luego lo vamos a esconder en el tejido como tal. Vamos a pasar el resto del tejido entonces eh, por debajo para salir pues a la incisión frontal y vamos a hacer otro nudo cuadrado. Y vamos a cortar pues los extremos de la fascia y ya finalmente pues lo escondemos y para finalizar pues se cierran pues las, las incisiones. La técnica, pues, digamos, con los materiales aloplásticos, como por ejemplo las barras de silicón, es muy similar. Sin embargo, aquí, pues, digamos que el patrón que se usa, por lo que solo son dos barras o una sola barra, pues va a ser el de la técnica de Fox, donde vemos, pues, cómo se forma este pentágono, pero pues la técnica termina siendo, pues, muy similar. Y existen otras alternativas, como por ejemplo, pues hacer directamente un colgajo del músculo frontal y que este sea el que nos ayude pues a elevar el párpado. Aquí vemos pues un ejemplo de una paciente a la que se le hizo esta cirugía. Y vemos pues esta paciente que quedó pues con un resultado muy simétrico. No sé si notaron pues que quedó con algo pues de retracción en la mirada hacia abajo, pues que es normal en estos pacientes pues con tosis congénita. Y esto era lo que les traía para el día de hoy. No sé si alguno tenga una pregunta o algún comentario. Hola Juan David. Bueno, muchas gracias, excelente, muy bien abordado el tema. Es un tema muy excitante para los que nos gusta la oculoplástica. Ya vieron pues todo lo que manejamos cuando estamos haciendo una evaluación de un paciente que consulta por una tosis, sospecha de tosis o que tiene una asimetría y no sabemos qué tiene.
Entonces es un tema que todos los que ya han rotado por oculoplástica se han dado cuenta la dificultad que es eso. Hoy les tengo una invitada que te estuvo escuchando, Juan David. Es la doctora Isabel Cristina Uribe. Ella es la jefe y docente del programa de Fellow de, de Barranquilla, de la Clínica del Caribe, que tienen Fellow. Ellos tienen además residentes de la Universidad Simón Bolívar, también en el programa de residencia, y ella es egresada de la Asociación para Evitar la Ceguera de México y trabaja en esa área y no está participando. Viene hoy a visitarnos todo el día a la clínica, va a estar con nosotros y ha estado pegadita en la reunión desde que inició y les va a dar unos comentarios y la bienvenida. Pues bienvenida, Isabel Cristina. Gracias, doctor Quintero. Para mí, pues es un gusto acompañarlos en esta revisión. El doctor Quintero es un gran oculoplástico, amigo, el gran amigo oculoplástico de todo Colombia y de todo Latinoamérica realmente. Juan David, quería felicitarte, es una revisión muy completa. Se nota que te esmeraste por hacer una revisión que cumpliera pues con todos los requisitos para poder aprender de este tema que realmente es un tema que nos acompaña en el día a día de la consulta, no solamente en el lado viéndolo como algo patológico, sino también como algo estético. Este punto de la conjuntivomiulerectomía, digamos que es una herramienta muy bonita cuando uno quiere como realzar esa belleza. Muchas veces los pacientes simplemente notan que tienen una piel redundante, pero esa tosis mínima, mínima, muchas veces ellos no lo notan y uno cuando les hace la prueba de fenilefrina y esa apertura inmediatamente pasa, más uno le levanta el capuchón, ellos van a notar la mejoría inmediata en tu consulta y eso va a hacer que tomen la decisión más rápido de operarse. Como puntos claves, como para que se vuelva súper dinámico el evaluar un paciente con tosis, lo que tú mencionabas al examen físico. El DMR1, muchas veces el DMR2, a menos de que tengan como un descenso muy importante del párpado inferior, uno lo pasa como muy de rapidez. La altura del surco, la altura del surco es fundamental porque lo llamamos así también el pliegue de belleza y es lo que va a realzar la belleza del párpado y la función del elevador. Y ahora pues está muy en tendencia a asociar también la posición de la ceja. Muchas veces estos pacientes tienen caída de la ceja importante y eso va a ser también caída del párpado y provocar una pseudotosis. Entonces, siempre el elevar la ceja un poco y mirar qué pasa con esa posición del párpado o cuando vayamos a hacer la valoración de la función del elevador, bloquear muy bien esa ceja para que la ceja no compense esa caída del párpado. Entonces, eso hace que la evaluación sea muy práctica. Ya cuando uno tiene como el entrenamiento, uno casi no saca su reglita a medir porque ya apenas el paciente cruza por su puerta, ya uno sabe si viene con tosis, si no está caída la ceja, si es aponeurótica, si no es aponeurótica, si es miogénica, ¿sí? Y acompañado pues de otros signos que uno va encontrando. Ahora, esto de la tosis realmente es un impacto, genera mucho impacto en la autoestima del paciente. Y pues ahorita en la costa, pues yo estoy en la costa, es una de las consultas más frecuentes porque el paciente en la costa, ustedes deben conocer Diomedes Díaz, entonces los pacientes son, ay doctora, es que yo parezco Diomedes, a mí todo el mundo me dice que parezco Diomedes, entonces para mí eso es un tema de consulta día a día, los papás también llevan al niño muchas veces porque no les gusta ver el niño con el párpado caído, quisieran verlos más simétricos, y eso también es clave porque muchos de los niños, los pediatras, y me sucede muy a menudo, les dicen, no, eso se corrige como a los 8 años. Pero ojo, un niño que no se corrija una tosis a temprana edad, pues es un niño que va a generar una ambliopía por deprivación. Eso, ese es mi aporte. Bueno, Isa, muchísimas gracias. Qué rico escucharte, qué rico que hayas estado con nosotros. Pues la doctora tiene mucha experiencia en la parte docente, entonces pues ya ustedes se imaginarán con Fellow
todos los días. Entonces, ese aporte, Isa, excelente, mil gracias. Bueno, y para todos, entonces, una feliz semana, que aprovechen mucho. Bueno, nos vemos, Juan David, en la tarde. Vale, Chao. doctor, muchas gracias. Hasta Adiós, luego. muchas gracias.